Hola, buenas noches amigos de Globovisión. Gracias por estar en sintonía. Y nosotros continuamos con esta serie de programas especiales que iniciamos el martes de esta semana en los que hemos estado escuchando distintos puntos de vista en relación con el comportamiento de la producción, de la distribución, de la comercialización de productos básicos. Hemos escuchado puntos de vista del consumidor, puntos de vista del sector oficial, y hoy también vamos a abordar otros de estos aspectos desde el punto de vista macroeconómico. Y es que vamos a recordar que nosotros cerramos el año pasado, cerramos el mes de diciembre con un indicador de escasez reportado por el Banco Central de Venezuela, también por el INE, de 16%, un poco más de 16%. A principios de este año se escucharon con mucha más insistencia reportes de consumidores diciendo que no encontraban distintos productos, o era más difícil para ellos de encontrar distintos productos de la canasta básica, que esto los obligaba a recorrer varios establecimientos. Desde el sector público se ha dicho, ahí se ha responsabilizado al sector privado, se ha señalado, hay acaparamiento, hay especulación. Desde el sector privado se han mencionado algunas causas de esta situación, se ha dicho dificultades para acceder a materia prima, insumos, se ha dicho también dificultades para acceder a las divisas de manera oportuna, y se han venido esbozando una a una estos elementos. Como ya les decíamos, vamos a hablar desde el punto de vista macroeconómico, por eso nos acompaña Asdrúbal Oliveros. Gracias. Él es economista, director de Ecoanalítica, maneja este tema, le ha venido haciendo seguimiento también al tema del control de precios, al tema de las divisas. Le agradecemos que nos acompañe. Gracias a ti por la invitación. Mencionábamos algunos elementos que han sido destacados por el sector privado, ¿no? Este año, ¿no? Desde principios de año, desde el año pasado. Divisas, acceso a la materia prima, fallas en el servicio eléctrico, conflictividad laboral, como elementos que inciden en la producción de la industria. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué está ocurriendo? Sí, bueno, yo creo que todo lo que está sucediendo es una mezcla de varios factores. Por un lado está el tema de la naturaleza de la economía venezolana, una economía rentista, obviamente por depender del petróleo, la implementación del control de cambio en el año 2003 y también de los controles de precios, y por supuesto elementos adicionales que se han venido añadiendo, como la problemática del sector eléctrico, ciertos problemas de sequía o de exceso de lluvia que afecta la producción de algunos rubros, especialmente agrícolas, e incluso el alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Entonces es un proceso multifactorial que afecta los temas de escasez y que por supuesto inciden en que el indicador esté bastante elevado. Comenzando con el problema de fondo, que es una economía como la venezolana, que siempre ha tenido una tendencia a un tipo de cambio barato. Es lo que los economistas llamamos, y que mucha gente oye por allí, la sobrevaluación de la moneda. Obviamente nosotros recibimos una alta renta por el petróleo, eso hace que entonces el tipo de cambio sea artificialmente barato, y eso provoca que sea mucho mejor importar que producir acá, y uno ve entonces, cuando hay boom del petróleo, cómo esa sobrevaluación se incrementa, y lo vemos en el ciclo del control de cambio, porque casualmente hemos tenido control de cambio en el mismo momento que, digamos, empieza el alza en los precios del petróleo. Entonces, han crecido fuertemente las importaciones, la producción nacional no ha crecido lo suficiente. Adicionalmente, esa renta, en cierta forma, ha incidido en que las condiciones de pobreza o de ingreso de muchas familias que antes no tenían acceso a determinados bienes, ahora sí, por lo tanto, ha subido también en forma importante la demanda, y eso entonces hace que la problemática en los últimos años sea mucho mayor que en años previos. Pero es una problemática que viene desde hace ya bastante tiempo. Es un problema estructural que se profundiza obviamente también por la implementación del control de precios. Usted ha mencionado también las divisas, de eso vamos a hablar más adelante, pero lo invito, al igual que los televidentes, a que escuchemos a algunos consumidores que fueron consultados la mañana de hoy, en hora cerca del mediodía, a las puertas de un automercado aquí en Caracas. Mantequilla, muchas veces café, muchas veces aceite, es decir, todo lo de primera necesidad falta mucho. Azúcar, leche, harina de trigo, mantequilla,
arroz, o sea, lo primordial, pues. Papel toalé hubo un tiempo que, bueno, esta semana no había, pero llegó por ahí, pudimos conseguir, pero el pollo, ahora casi que cuesta casi igual que el pescado. El pollo, que es una carne primordial, no se consigue. Y si la consigues carísima, y si no, tienes que hacer una cola. Desde el punto de vista de estos consumidores, reportes como estos hemos escuchado desde principios de este año y la pregunta es, si estas condiciones y estas causas que usted ha mencionado al inicio de su exposición, que coinciden, por cierto, con buena parte de las causas que expone también el sector privado, si esto no es algo nuevo, ¿por qué es en este momento? ¿Por qué fue a principios de año? Porque es en este momento cuando estamos notando que los consumidores reportan con mayor frecuencia estas dificultades para encontrar algunos productos de la cesta básica. Bueno, ese punto es bien relevante porque efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado? Como es muy barato importar, las importaciones han crecido a un ritmo muy fuerte. Tanto que cuando se implementa el control de cambio, Venezuela no importaba más de 15.000 millones de dólares. Hoy estamos casi en 60.000 millones de dólares. Ya lo vamos a revisar. Entonces podemos colocar la pantalla para que el televidente vaya viendo. La pantalla número 2, sí, para irlo conversando. O sea, se multiplicaron por 4 las importaciones. ¿Y qué ha pasado en los últimos, digamos, 2 años y medio? Prácticamente tenemos un estancamiento del sector petrolero. El precio tampoco ha subido. En promedio el precio petrolero se ha mantenido en torno a 100 en los últimos 2 años. Entonces el flujo de divisas está limitado. Los televidentes deben tener claro que 96% de las divisas que ingresan al país las aporta el petróleo. Si los ingresos petroleros no están subiendo, es la misma cantidad de divisas ante incrementos de demanda. En 2012, ¿qué pasó? En 2012 el gobierno iba a un proceso electoral, eso estimuló fuertemente el gasto público, la demanda agregada interna creció, el Banco Central reporta un crecimiento de casi 11%, la demanda agregada interna. 7,5% en el consumo privado, según las cifras preliminares que ha presentado el presidente del Banco Central. La oferta creció 5,5%, que fue el PIB. ¿Cómo usted compensó la brecha entre demanda y oferta? Con importaciones que crecieron 19%, el volumen, no el valor. Entonces, ¿qué sucede? Para abordar el tema de por qué está incidiendo la escasez, las divisas ya no son suficientes para las necesidades de productos que amerita una reducción importante de la escasez. Y eso lleva a que las industrias tengan problemas para poder producir los bienes y servicios que, digamos, que se están demandando. A eso también, por supuesto, hay que agregarle que la producción nacional, a pesar de que el gobierno viene señalando que hay un esfuerzo de incremento en diferentes rubros, esto no se manifiesta o es insuficiente dado los temas de incremento de demanda, y adicionalmente hay dificultades para subir la producción porque el gobierno tarda muchísimo en el reconocimiento de costo porque hay una política de control de precios. De eso también vamos a hablar más adelante y vamos a dejar una pregunta para la siguiente parte del programa porque tenemos que ir a comerciales. Si la demanda agregada interna subió el año pasado 11%, si tenemos un consumo final privado con un incremento de 7,3% según el informe preliminar que ha presentado el presidente del Banco Central de Venezuela en diciembre, si tenemos un consumo final del gobierno que ha crecido 6,2% y tenemos unas importaciones que han crecido más de 20% y además tenemos una economía que también registró un crecimiento de un poco más de 5%, ¿qué ocurrió entonces? Es decir, la demanda sigue estando por debajo de las importaciones. Vamos nosotros a comerciales, amigos. En regreso vamos a continuar hablando con Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, en esta entrevista especial. Especial la noche de hoy, en esta entrevista con Asdrúbal Oliveros, economista, director de la firma Ecoanalítica, y estamos de alguna forma conociendo su punto de vista desde el enfoque macroeconómico de lo que está ocurriendo con la producción, distribución y comercialización de alimentos en el país. Antes de ir a comerciales, dejábamos en el aire una pregunta que tenía que ver con las cifras
en porcentaje que tenemos en este momento, las cifras públicas, tenemos un crecimiento reportado por el Banco Central de Venezuela de más de 5%. Tenemos un incremento, como ya decíamos, en el consumo privado de más de 7%, en el consumo público de más de 6%, de la demanda en general de 11%. Pero tenemos un crecimiento de la economía de 5,5%. Vamos a revisar cuánto crecieron las importaciones y por favor podemos mostrar el gráfico número 2. Las importaciones en 2012, según este mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela, se ubicaron en 56.375 millones de dólares, 20,4% más que en el año 2011. Y si revisamos cuánto importó el sector privado y cuánto importó el sector público y cómo se comportaron, si podemos ver la siguiente lámina, por favor, la lámina número 3, vamos a ver que el sector privado tuvo unas importaciones de 34.601 millones de dólares, con un crecimiento de 15,9% del sector público, unas importaciones de 21.476 millones de dólares, 28,3%. Crecieron más las importaciones del sector público en comparación con 2011. Entonces, ¿qué ocurre? Si la demanda está por debajo de las importaciones y en promedio, pues por debajo, si se promedia con la producción nacional, con el PIB, ¿por qué no alcanza para poder atender toda la demanda de la población? ¿Y por qué escuchamos a los consumidores decir que no encuentran algunos productos en todos los establecimientos que visitan? Sí, justamente, Jessica, tenemos la demanda te crece casi 11 y el crecimiento de la economía es 5.5, hay una diferencia, la demanda está creciendo el doble. Entonces, ¿cómo haces tú para compensar esa expansión por bienes y servicios? Importa, y crecieron 20.4, ese, digamos, es en esencia el drama del modelo económico venezolano. Cuando uno desglosa los componentes del PIB, de cómo crece la economía, se encuentra que lo que más crece son las importaciones. Y tiene toda lógica porque el tipo de cambio de 4.30 es un tipo de cambio claramente barato. Estamos hablando, nosotros calculamos una sobrevaluación de 50% en términos reales. Es decir, si tuviésemos una economía competitiva, una economía que funcionara, vamos a decir, sin estas alteraciones que estamos viendo, el tipo de cambio debería estar, para que Venezuela fuese competitiva, en 9,22. O sea, usted sugiere que la devaluación, en caso de concretarse, debería llevar el tipo de cambio oficial a este nivel. No necesariamente, lo que quiero decir ese es el nivel de competitividad. 4.30 favorece las importaciones. ¿Por qué? Digamos, porque el tema de la devaluación hay que abordarlo en el contexto de una revisión general de la política cambiaria. Es decir, no podemos tener lo que uno pudiese llamar devaluaciones confiscatorias. Yo devalúo, sube el precio del dólar, el gobierno mejora sus ingresos fiscales, baja un poco la demanda de importaciones, pero el contexto general, que describimos brevemente en estos minutos previos, no cambia. Entonces, cada cierto tiempo tienes que volver a devaluar para volver un poco a corregir desequilibrio. Allí no tiene sentido la devaluación. Ahora, en un marco de revisión de la política cambiaria, que en mi opinión personal abarca el desmontaje gradual, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, del control de cambio, efectivamente podrá terminar el tipo de cambio cercano a este nivel, pero es un programa amplio, un rediseño total de la política cambiaria y no simplemente mover el tipo de cambio para que el gobierno mejore sus ingresos. Entonces, es muy diferente. Lo que quiero destacar entonces con respecto a 4.30 y al 9, más que hablar de devaluación, es que al 9, que según usted debería, en el que debería estar el tipo de cambio oficial según la estimación. Es un índice llamado tipo de cambio real, es un índice estrictamente macroeconómico, es decir, basado en nuestra inflación interna en comparación con la inflación de nuestros socios, 5 principales socios comerciales. Es una medición técnica. Sí, para recordar a los televidentes que cualquier tipo de cambio distinto al oficial y al SITME es un tipo de cambio ilegal. Claro, esto no es un tipo de cambio, es un índice que es muy diferente, es un índice, no es que se cotiza en la calle, para nada. O sea, efectivamente este índice lo que te está diciendo es que siempre es mejor importar. Siempre es mejor importar en el contexto venezolano, y eso hace entonces que tu producción nacional no crezca. Además tienes una política de controles en el que tus costos están subiendo por inflación, incluso por encima, los precios no, y eso desestimula el tema de la producción. Entonces te genera todo este contexto, el surgimiento de mercados negros, de especuladores que efectivamente ganan en medio, como dice, pescan en río revuelto. Todas estas distorsiones parten
parten de ese punto base. Hay un segundo elemento que no quiero dejar de mencionar en esta parte porque se mostró acá en la lámina, y es el crecimiento de las importaciones públicas. El sector público hoy también es responsable del abastecimiento. El sector público viene muy agresivamente incrementando sus importaciones. Yo creo que es parte del modelo. En el 2003 el sector público importaba menos de 15% del total y eran principalmente importaciones de origen petrolero para PDVSA. Hoy el sector público está importando casi 40% del total. Entonces, conecto con lo que dije antes, las divisas son prácticamente las mismas, pero hay un actor que se llama Estado que cada vez toma una tajada mayor de esas divisas que no crecen. La proporción de divisas que recibe el sector privado cada vez es menor, eso restringe, cada vez hay sectores que quedan excluidos de la estructura de divisas. Cuando uno ve la tabla de Cadivi por sectores, te das cuenta que sí, alimentos, medicina reciben en principio más divisas, porque obviamente son prioritarios, pero hay sectores como repuesto que tienen caídas cercanas a 30%. Sí, sin embargo, usted ha destacado esto y Cadivi reportó que el año pasado las divisas que se otorgó al sector de alimentos y bebidas fueron 14,9% superiores a las que se otorgaron en el año 2011. Al regreso de esta pausa publicitaria vamos a continuar abordando este tema. Amigos, conversamos la noche de hoy con Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica. Devolvemos. Continuamos nosotros conversando con Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica, en relación con diversos aspectos que tienen que ver con la producción, distribución, comercialización de alimentos en el país. Aspectos macroeconómicos, hablábamos del otorgamiento de divisas y hablábamos del comportamiento de las importaciones durante el año pasado. Usted destacaba que las importaciones del sector público crecieron a un ritmo superior que las importaciones del sector privado. Yo quiero consultarle, si usted tiene estimación de qué porcentaje de la demanda nacional con importaciones o con producción del país está atendiendo el Estado, el gobierno, con esta serie de empresas que tiene, y qué porcentaje está correspondiendo al sector privado. Sí, depende del sector. Sin embargo, cuando uno toma el indicador de demanda agregada interna y intenta determinar cuánto de eso ha sido vía importaciones, obviamente no discriminadas por públicas o privadas, llegamos al punto que del total de esa demanda de bienes finales, eso no incluye materias primas ni bienes intermedios, alrededor de un poco más de 35% de lo que demanda la gente como bien final es atendido por importaciones. Si mantenemos las proporciones, es decir, 60% importa privado y 40% importa público, uno pudiera hablar que un poco más cercano al 12% estaría siendo abastecido por el Estado, ¿no? de ese total, o sea, es una proporción importadora. Eso en general, no solamente en el sector de alimentos. En general, esos son todos los bienes y servicios. Pero hay que destacar varias cosas que ha generado este control de cambio. El gobierno, a las empresas que producen alimentos, artículos de cuidado personal, principalmente esos dos sectores, por mencionar sectores emblemáticos para la población, no les da divisas para traer bienes terminados. Es decir, pongo un ejemplo, el champú, traerlo de los Estados Unidos, eso no recibe divisas. El gobierno otorga divisas a componentes que además tienen que justificar que no se producen acá, el famoso certificado de no producción nacional. Entonces ellos tienen que justificar, pero aquí hay manufactura de esos productos. Entonces la industria manufacturera que tiene Venezuela, que a pesar de que ha caído en forma importante, prácticamente es una industria para abastecer el mercado local y principalmente tiene que ver con bienes que, digamos, antes eran susceptibles de ser importados, pero que el gobierno en su política, vamos a llamarlo industrial cambiaria, exige que se produzcan acá. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en la medida que usted vaya a hacer un champú, usted necesita el plástico, componentes químicos. Si a un proveedor no le entregan las divisas, si falla el envase, si falla el componente químico cualquiera que es, probablemente ese champú no se pueda producir. Entonces, el elemento
Entonces la gente muchas veces cree que es que las empresas piden dólares para traer el champú de fuera. No, el champú se fabrica acá. Hay algunos componentes importados. Pero si la cadena tiene problemas de asignación de divisa, es difícil que se produzca el champú, por ejemplo, que tome genérico. Eso usted puede tomar cualquier otro producto o muchos otros productos que se ensamblan acá. Entonces, la problemática de divisas no es solamente de bienes finales, sino también tiene que ver con materias primas, con maquinarias, con proveedores. Si alguno de esos proveedores deja de recibir divisas, bien sea por Cadivi o por Sigme, puede afectar toda una cadena. Es lo que pasa incluso también con la industria automotriz o con los repuestos. Y parte de lo que reportaba a finales del año pasado, lo reportaban representantes del sector privado, representantes de entes gremiales. Quisiera también obtener su punto de vista en relación con otro elemento que ha sido señalado por empresarios como uno de las causas de las dificultades que se están teniendo en la producción, y tiene que ver con el control de precios. El año pasado tuvimos algunos ajustes de precios, si mal no recuerdo, de unos 5 productos terminados. Hubo ajustes de precios para rubros agrícolas y hubo un descenso y se extendió el control de precios y hubo un descenso de precios para 19 rubros de aseo personal, de limpieza del hogar y de consumo básico también. Entonces yo quisiera saber, es un elemento que es puesto sobre la mesa de manera reiterada por el sector privado. Quisiera conocer qué debería ocurrir en este sentido con el control de precios que está desde 2003, se ha venido ajustando en algunos casos. Mira, el control de precios debería eliminarse, ese es el principio básico, por supuesto. Tú comparas los países del resto de América Latina, Colombia, Perú, no tienen control de precios y sus inflaciones son muy bajas. El caso de Perú es un país que mucho más pequeño que Venezuela, tiene el doble de reservas, no tiene petróleo y más bien su preocupación es cómo detener entradas masivas de capitales y con una inflación menor al 5%. Entonces, el punto básico acá es eliminar el control de precios. Ahora, hay que entender el contexto del control de precios que tiene Venezuela. Y eso está conectado, en mi opinión, con el modelo rentístico y el modelo político de captación de renta que tiene este gobierno. Este es un gobierno que el control de precios le permite, en cierta forma, mantener un punto para evitar que la inflación crezca, contiene la inflación, que no se puede reducir porque es un gobierno que tiene un mecanismo de gasto muy elevado y además que crece sin ningún tipo, digamos, el crecimiento del gasto no corresponde a dinámicas, digamos, de equilibrios macroeconómicos, sino que lo hace principalmente como una máquina sin parar, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Usted tiene un control de cambio, eso genera una masa fuerte de bolívares, tiene un gobierno que tiene una necesidad de gastar, porque eso le permite en cierta forma mantener conexión popular en la medida que gasta fuertemente, porque ese gasto tiene impacto en la economía. En un país como Venezuela la política fiscal es bastante activa. Eso también genera presiones inflacionarias. ¿Cómo contengo esas presiones inflacionarias? Con control de precios, que los empresarios se quejan, que genera escasez, pero en el modelo político del chavismo el control de precios es un mecanismo del cual no puedes eliminar, porque te permite evitar que la inflación se te desborde, pero también te permite seguir con esta máquina de gasto y también el control de cambio. O sea, no es solamente el control de precios, es la política de control de cambio y es la política de control de precios. Ahora, las consecuencias las estamos pagando los venezolanos, porque cualquier persona que pueda estar viendo este programa, que probablemente en su vida ha tenido un negocio, desde alguien que hace helados en su casa y los vendía, sabe que hay unas estructuras de costos, que usted tiene un precio y que por debajo de eso no hay razón para producirlo. Bueno, lo mismo que le pasa a las empresas. Aquí se ha alimentado el discurso especulativo del empresario especulador. Bueno, obviamente siempre hay componentes de especulación, pero ¿qué es lo que ha pasado? Si usted tiene una economía donde usted no sabe si mañana Cadivi le va a dar o no dólares, si Sigme va a liquidar o no bonos, si adicionalmente usted siempre vive con la amenaza de que lo puedan expropiar, si además lo pueden fiscalizar con algún nivel de inventario. Entonces, esos elementos hacen que, por supuesto, el empresario
empresario venezolano haya devenido en lo que yo llamo un empresario mercenario, alguien que solo tiene una visión de corto plazo, de maximizar ganancias, de no tener una visión de futuro, porque el contexto económico te obliga, te lleva a esos temas. Entonces usted tiene además el componente político del control de precios, la forma en cómo el empresario lo aborda y responde a ese control, y el entorno. Entonces tienen que cambiar esas dinámicas. Soy pesimista de que en el modelo económico actual esas dinámicas cambien, y porque yo creo que es medular para el gobierno, para el sostenimiento de su modelo, tener tanto el control de cambio como el control de precios. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria, pero al regreso quisiera su punto de vista en relación a lo que pudiese ser el comportamiento de la inflación para este año, que está estimada desde el punto de vista oficial como meta entre 14 y 16%. A mi invitado en este programa especial la noche de hoy, y antes de ir a comerciales mencionábamos el comportamiento de la inflación o la meta oficial de inflación que se ha establecido el Ejecutivo para este año, que lo ubica entre 14 y 16%, por debajo de la meta del año pasado, que la ubicaba entre 20 y 22%. Tuvimos una inflación general de 20,1%, por debajo de, o se desaceleró con respecto a la de 2011, cuando estuvo por encima de 27%. Y yo quisiera que, antes de tener su punto de vista, revisemos rápidamente el comportamiento de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas en 2012. 23,7% subieron los precios de esta agrupación. En 2011 habían subido 33,6%. ¿Qué ocurrió el año pasado? ¿Qué pasó? Que se desaceleró la inflación, y qué podríamos esperar para este año, cuando el Ejecutivo también está estimando que va a ser inferior a la que tuvimos en 2012. Allí hubo 4 factores, rápidamente los menciono. El primero, tú lo dijiste hace rato, el mayor 14% por encima de importaciones de alimentos y medicinas subsidiadas a 4.30. Número 2, el comportamiento de los commodities a nivel internacional de precios de bienes agrícolas, según la FAO, también tuvo una desaceleración, y eso por supuesto impacta el costo de esas importaciones. En tercer lugar, todo el tema de la estructura de regulación más estricta, que a través del tema de SUNDECOP, que también contiene un poco los precios. Y en último lugar, hubo, comparado con 2011, todos estos elementos climáticos fueron mucho más benevolentes. Entonces esos 4 factores te explican esta baja en la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas. El componente más importante del índice global de inflación es un poco más de 30%, casi 32-33% del índice global es solo alimentos y bebidas no alcohólicas. Por supuesto tiene un nivel de seguimiento por parte del Ejecutivo Nacional en forma importante, porque es el que mayor incidencia tiene. Para este año, lamentablemente, nosotros no compartimos el optimismo del Banco Central. Creemos que más bien la inflación va a tener un repunte de este 20,1 que cerró en 2012, va a repuntar a unos niveles que estamos viendo entre 26 y 27%. La razón fundamental tiene que ver con los desequilibrios cambiarios, con la posibilidad de que se dé una devaluación. Obviamente no ha sido el tema de este programa, pero nosotros no descartamos que efectivamente se dé un ajuste cambiario que va a tener una incidencia muy fuerte en los términos de inflación. Y por último, veamos la inflación de septiembre a diciembre. Si bien es cierto cayó 20,1 comparado con el 27 de 2012, ya incluso si usted veía los números de septiembre, uno pudiera haber esperado inflación de 18. ¿Qué pasó? Que esos últimos 4 meses se aceleró el componente de inflación, y en mi opinión eso comenzó cuando los problemas cambiarios, sobre todo de escasez de divisas, tanto de CADIVI como de SIGME, se incrementaron justamente en esa época, y han tenido incidencia en el tema de la inflación, y van a continuar teniendo incidencia en la inflación este año. Yo creo que la inflación de enero, que está pronto, bueno, el mes está por terminar, va a venir sustancialmente alta. Le agradecemos, señor Oliveros, que nos haya acompañado la noche de hoy en este programa especial que queremos decirles ha venido presentando, recordarles, ha venido presentando Globovisión desde el martes de esta semana, y que va a continuar la próxima semana.